2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema bien interesante, con una frase para poder comenzar. Aquel hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es por esa razón que vamos a ver un tema fundamental, el tema de los criollos y el autogobierno. Vamos a ver cómo, por ejemplo, Cristóbal Colón llega precisamente a América y obviamente cuáles son las consecuencias que particularmente arrastra la llegada de la monarquía española a nuestros territorios. A fines del siglo XV, los españoles liderados por el navegante Cristóbal Colón navegaron por el Océano Atlántico y consiguieron llegar al continente americano, aunque la intención original de Colón era atravesar el Océano Atlántico para llegar a la India. Realmente, lo que logró fue llegar a las tierras de América, un inmenso continente que los europeos no conocían. Luego de este hecho, poco a poco, nuevos grupos de españoles se fueron desplazando a las tierras americanas. Ellos, los españoles, se aprovecharon de las enfermedades que atacaron a los pueblos nativos y de las rivalidades que existían entre estos pueblos para establecer su dominio sobre gran parte de este continente. Así, los españoles lograron dominar una fuerte parte del territorio americano, un dominio que se mantendrá sin duda alguna hasta el siglo XIX. Con la conquista española, la vida de los pueblos americanos cambió para siempre, y es que los españoles llevaron a América nuevas instituciones políticas y también nuevas prácticas económicas. Además, hicieron que los pueblos nativos adoptaran la religión cristiana y la cultura de Europa. Pronto, la cultura de los españoles se fue mezclando con la cultura de los pueblos indígenas y con las tradiciones de los pueblos africanos, que fueron llevados a América. Así que a partir del siglo XVI, en Hispanoamérica, lentamente se irán formando nuevas sociedades que serán el resultado del intercambio cultural entre españoles, indígenas y africanos. Las sociedades coloniales estuvieron marcadas por el mestizaje, la mezcla entre la población española, la población indígena y la población africana. Este proceso de mestizaje provocó que en Hispanoamérica surgieran sociedades con una gran diversidad étnica, pero esto no significaba que en ellas no existieran diferencias sociales. Todo lo contrario, las sociedades coloniales estuvieran fuertemente jerarquizadas. En lo más alto de la pirámide social se encontraban los peninsulares o también denominados españoles, es decir, las personas que nacían en España. Ellos eran grandes comerciantes y ocupaban los cargos públicos y políticos más importantes. Luego de ellos estaban los criollos, es decir, los hijos de los españoles que habían nacido en territorio americano. Ellos eran encomenderos, hacendados y terratenientes. Pero a pesar de que tenían un gran poder económico, no podían ocupar los puestos políticos más altos. Más abajo se encontraban los mestizos. Ellos trabajaban en los campos como peones o podían ser artesanos, carpinteros y albañiles. Después se encontraba la población indígena, que en su mayoría formaba parte de las encomiendas, y por último se encontraban los esclavos de origen africano, quienes forzados a trabajar en las plantaciones y las minas, y de esta manera estuvo organizado Hispanoamérica durante la época colonial, una época que es muy importante conocer, ya que todos los hechos que ocurrieron por estos años marcaron la historia de los pueblos hispanoamericanos. Hemos podido ver, por ejemplo, de que con la llegada de la monarquía española ha habido una nueva estructura social conformada por los españoles, por los criollos, los mestizos, los indígenas y los africanos. Esta estructura social, sin duda alguna, ha generado una serie de conflictos, particularmente entre las diferentes clases sociales en la colonia.
vamos a poder ver, por ejemplo, a través del video, que los criollos particularmente empiezan a reaccionar particularmente contra los españoles, producto de las reformas borbónicas. Vamos a ver estas reformas borbónicas en qué consistían. A principios del siglo XVIII, la dinastía de los Borbones se hizo con la corona de España. Ellos implementaron una serie de medidas políticas, económicas y religiosas que tuvieron un gran impacto sobre el territorio español y los territorios hispanoamericanos. Estas medidas fueron conocidas como las reformas borbónicas. Unas reformas que tendrán el objetivo de reforzar el poder de la monarquía, centralizar la administración, incrementar las recaudaciones de impuestos y fortalecer el dominio español sobre los territorios americanos. Fueron varios los motivos que llevaron a que los reyes borbones se plantearan la implementación de estas reformas. Uno de estos motivos fue la influencia de algunas ideas de la Ilustración, pues gracias a la difusión de estas ideas, muchos estados comenzaron a preocuparse por estimular las actividades económicas, como la agricultura y el comercio, y aspectos sociales como la educación. Otro de los motivos que llevaron a la aplicación de estas reformas fue la preocupación de la monarquía española por la creciente independencia con la que se manejaban las organizaciones religiosas, como la Compañía de Jesús, un hecho que según la monarquía amenazaba su poder. Además de esto, otro de los motivos fue el deseo de la corona de combatir el comercio ilegal en América y de aumentar la recaudación de sus impuestos. Por último, también la monarquía deseaba eliminar también la independencia con la que actuaban muchos de sus funcionarios en los territorios hispanoamericanos. Así que a través de las reformas se propuso combatir los abusos de poder y los actos de corrupción que se cometían en América. Ahora bien, ¿cuáles fueron las medidas que se implementaron a través de las reformas borbónicas? Desde el punto de vista político, las reformas buscaban modificar la estructura administrativa de Hispanoamérica. Para esto, fueron creados dos nuevos virreinatos que se separaron del virreinato del Perú. Estos nuevos virreinatos fueron el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata. Además, en otras regiones de Hispanoamérica se crearon nuevas divisiones administrativas, como las capitanías generales de Cuba, Venezuela y Chile. Cada uno de los virreinatos fueron divididos en intendencias, dirigidas por un gobernador intendente, que era nombrado directamente por el rey. Estos nuevos funcionarios tenían responsabilidades financieras, militares y administrativas. Por otro lado, debemos tomar en cuenta que con la aplicación de las reformas, la corona española prefirió que los cargos administrativos más importantes de Hispanoamérica fueran ocupados por los peninsulares, es decir, los españoles, alejando de estos cargos a la población criolla, es decir, a todas esas personas que habían nacido en el continente americano. Desde el punto de vista económico, las reformas en primer lugar buscaron flexibilizar el monopolio comercial que existía entre España y sus dominios en América. Para lograrlo, permitieron que nuevos puertos americanos comerciaran directamente con los puertos españoles. Sin embargo, esta medida no significó el final del monopolio comercial español, pues los territorios hispanoamericanos no podían comerciar de manera legal con otras potencias extranjeras. Aparte, la monarquía española se preocupó por desarrollar la agricultura y por crear zonas americanas que se concentraran en la economía agrícola. También impulsaron la construcción de obras públicas como carreteras y canales, y además crearon nuevos impuestos y aumentaron los que ya existían. En cuanto a la religión, la corona española reafirmó los principios del regalismo, es decir, una serie de principios que establecían que la autoridad del rey era superior a la del Papa en todos los asuntos que tenían que ver con la soberanía del Estado,
como por ejemplo en el nombramiento de los obispos. Por si fuera poco, la monarquía le propinó un duro golpe al poder de la Iglesia cuando en el año 1767 decidió expulsar a los jesuitas tanto como del territorio español como de los dominios en América. Por otra parte, una vez que las reformas borbónicas fueron llevadas a la práctica, con el paso del tiempo su aplicación provocó una serie de consecuencias. Gracias a ellas, el intercambio comercial entre España y América aumentó de gran manera. El incremento del comercio además benefició a otras actividades económicas, como por ejemplo el crecimiento de la ganadería en el virreinato del Río de la Plata. Sin embargo, las reformas también provocaron problemas muy importantes a lo largo de los territorios hispanoamericanos. Y es que el aumento de los impuestos no fue bien recibido por la población criolla e indígena. De hecho, en el virreinato del Perú ocurrió una rebelión liderada por Túpac Amaru II, una rebelión que fue brutalmente reprimida por las autoridades de gobierno. Pero no solo esto, pues también muchos criollos estaban inconformes con el hecho de que la corona española escogiera solamente a los españoles para ocupar los cargos políticos más importantes. Así que comenzaron a desarrollar ideas independentistas, inspirándose en el proceso de independencia de los Estados Unidos, en las ideas de la Ilustración y en la Revolución Francesa. Y de esta manera, poco a poco, se fue construyendo el camino que llevaría a las naciones hispanoamericanas hacia la independencia. Queridos estudiantes, nos vemos en la siguiente clase y obviamente con temas referentes precisamente a la conquista española. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.